Ariana. Aquí, justo. Terminamos la clase de la semana 7. Hemos vuelto la clase de la semana 8, que es de respiratorio. Y para continuar la semana, entonces la recuperación la tenemos de aquí para el próximo sábado de 7 a 9. Hoy hemos quedado. Ahora, ¿cuánto es la presión atmosférica? ¿Cuánto es la presión atmosférica? 760 milímetros de mercurio. De los 760 milímetros de mercurio, ¿cuál es el porcentaje de oxígeno? ¿Qué parte de los 760 es oxígeno? A base del 100%, ¿qué porcentaje es oxígeno de los 760? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 o 100%. 80% dice el señor Arias. Karime. 70 dice Karime. Valentina. Del 100%, ¿qué porcentaje es oxígeno? ¿Cuánto? 70 también. 70, 70, 80. Sheila. 60, 65, 60, 70, 50, Omara, 60, siendo un valor un poco más. Ariana, 60. Todos me han dado el rango entre 70 y 80, y ustedes saben que no es 20%. 20% es, muchas gracias. 20% solamente es oxígeno. O sea, el 21%. Quiere decir, ¿cuánto sería en el aire atmosférico? ¿Cuántos milímetros de mercurio es oxígeno? 152 milímetros de oxígeno de mercurio, ¿qué es? Oxígeno, 20%. ¿Estamos de acuerdo o no? Pero al alveolo, ¿cuánto llega? 100. Mejor le ponemos 104, ¿verdad? Para que no equivoquemos con 104 por 100%. Ya. ¿Por qué no es 152 en el alveolo? General es 152. Porque aquí no es 152. Por ahí, Carla. Lo que ocurre, chicos, que afuera hay 152 milímetros de oxígeno. Cuando llega a los pulmones, se está encontrando con el aire anterior que ha hecho intercambio. El aire que ha salido anteriormente tiene alta concentración de oxígeno o baja. El expirado, baja. Y es imposible que todo el aire expirado tenga que irse. Entonces se va a combinar el aire que está ingresando con el aire que está saliendo. Este aire que es bajo en oxígeno y este aire que es alto en oxígeno. Por lo tanto, a nivel alveolar ya no llega a 150, sino ¿cuánto llega? 100, 104, 98 milímetros de mercurio. Por lo tanto, si en altitud, me voy a Huancayo, afuera es 500, ¿cuánto será oxígeno? 100, muy bien, porque siempre es 20%. Y en el alveolo, ¿cuánto será? 80. ¿Se entiende la idea o no?
como que en altitud tienes menos presión de oxígeno a nivel alveolar porque hay menos presión de oxígeno en el aire. ¿De acuerdo o no? Lo normal 104. El alveolo tiene 104. La sangre, Ariana, lo hiciste muy bien, Ariana. Ariana, la sangre viene, esta es una sangre venosa. ¿De dónde está viniendo la sangre venosa? Del ventrículo derecho. ¿Qué arteria es esta? Arteria pulmonar, o sea, es el extremo arterial. El extremo arterial, ¿cómo es la presión de oxígeno? ¿Alta o baja? Baja. ¿Cuánto tiene? 40. Viene con 40 milímetros de mercurio. No estoy diciendo 40%, estoy diciendo 40 milímetros de mercurio. Cuando llega el alveolo con 104, ¿qué va a pasar? El oxígeno va a pasar ¿de dónde? Del alveolo hacia dónde? Hacia la sangre. Hasta equilibrarse y será con cuánto también con 104. ¿Llegó el equilibrio o no llegó el equilibrio? ¿Por dónde retorna la sangre? ¿Por el extremo arterial o el extremo arterial o el extremo venoso? Venoso. O sea, estas son las venas pulmonares que llegan al atrio izquierdo. Alto. Baja presión de oxígeno, llegó a los capilares pulmonares y se fue con 104 milímetros de oxígeno. Atrio izquierdo, ventrículo izquierdo, Bayor dijo arteria aorta y llega a todos los tejidos. Cuando llega a todos los tejidos, está llegando ahora con su 104, o le he puesto acá 95, ¿alto o no alto en oxígeno? Alto. Y los tejidos están en propio metabolismo. ¿Cómo será la presión de oxígeno en los tejidos si están consumiendo oxígeno? Baja. Entonces, ¿qué le va a ceder ahora? ¿Qué le va a ceder? El oxígeno. ¿Y con cuánto retorna nuevamente? Con 40, las venas cava, atrio derecho, ventrículo derecho, y luego el ventrículo derecho con 40 milímetros de mercurio retorna nuevamente ¿a dónde? Al pulmón, y nuevamente se oxigena y se va con ¿cuánto? Con 104, y cuando sale nuevamente a circulación, ese 104,95 vuelve a los tejidos, le deja el oxígeno y cuando retorna nuevamente al corazón con 40, y con los 40 retorna nuevamente al ventrículo derecho, sale por la arteria pulmonar y llega a los alveolos para que este 40 se vuelva nuevamente 104 y sale nuevamente a los tejidos y bla bla bla. Son dos diapositivas, estoy cambiando. ¿Tienes la idea lo que está ocurriendo con el oxígeno? ¿De acuerdo o no? ¿Qué ocurrirá en altura? 80, máximo ¿a cuánto llegará? 80, no puede llegar a 104. Si el alveolo está en 80, le pasará hasta 80 milímetros. Llegó a 104 porque había 104 en el alveolo. Y si hay más altura, Cerro de Pasco, ya no es 80, sino 50. ¿Cuándo le pasará la sangre? 50. Entonces, ¿hay más presión de oxígeno en la sangre o menos presión de oxígeno en la sangre a mayor altitud? Menos presión de oxígeno en la sangre. Porque hay menos presión de oxígeno, porque hay menos moléculas de oxígeno. Ahora viene el detalle. Justo cuando decía. Esta de acá. Cuando llega al alveolo, voy a buscar acá el alveolo, lo mismo, acá alveolo, ¿y esto qué es? Sangre. Acá que voy a poner un glóbulo rojo gigantesco. Adentro del glóbulo rojo que había, gran cantidad de hemoglobina. Solo voy a pintarlo un ladito porque se supone que es igualito el otro lado. ¿Cuánto es la presión de oxígeno en el alveolo? 104 milímetros de oxígeno. La sangre vino con 40 y ¿con cuánto se va? Con 104. ¿Dónde le colocaré el 104 milímetros de oxígeno? ¿En el plasma o acá adentro? ¿Dónde le ponemos? Adentro. No, en el plasma. Sí. Porque adentro ya se une con quién? Con la hemoglobina. O sea, ¿cuánta presión tengo acá? De 104.
Y voy a poner al costadito el otro caso. ¿80? ¿Y acá con cuánto llega? Con 80. La presión de oxígeno pasa a la plasma. Pero el oxígeno que está en el plasma, ¿es muy soluble en el plasma o poco soluble? Entonces, todo el oxígeno, ¿dónde se mete? Al glóbulo rojo, a la hemoglobina. Entonces, el oxígeno va a estar ¿dónde? Aquí, con la hemoglobina. En altura, ejemplo, si hay 80, ¿pasará más oxígeno en la hemoglobina que acá? ¿Menos oxígeno o la misma cantidad de oxígeno en la hemoglobina? Menos, porque hay menos moléculas, ¿se entiende? Acá también habrá hemoglobina, pero menos oxígeno unido a la hemoglobina. ¿Por qué? Porque tiene menos presión. Y si este balón fuera más chiquitito, pasaría menos. ¿Se dan cuenta? El oxígeno pasa al plasma y luego pasa ¿a dónde? Al glóbulo rojo. No pasa directo. Primero el oxígeno se solubiliza en el plasma, pero como tiene poca solubilidad, rápidamente pasa ¿qué? A la hemoglobina dentro del glóbulo rojo. O sea, es como una esponja. Apenas ve oxígeno, ¿qué pasa? Ahí. Ojo, no estoy diciendo, por si acaso, Aldair, no estoy diciendo que no haya moléculas de oxígeno acá. Sí va a haber moléculas de oxígeno ahí, pero poquitas. Si le pongo asterisco, es como que acá hay 1, 2, 3. Aquí, ¿cuántas habrá? 2. Y acá adentro, ¿cuántas moléculas habrá? Un montón, no. Moléculas de oxígeno. La mayor cantidad de moléculas de oxígeno, ¿dónde están? Dentro del glóbulo rojo. ¿Cuánto estará saturado acá la hemoglobina? 100%. Porque hay muy buena presión. Aquí, ¿cuánto estará saturado? Menos. 80 tal vez no. Tal vez en esta presión esté en 95%. ¿Se entiende o no? Esto puede ocurrir en una neumonía, claro. Menos intercambio, menos oxígeno y se satura menos. Entonces, cuando hay un problema respiratorio, ¿qué va a pasar con el tiempo? Va a pasar más presión de oxígeno o menos presión de oxígeno en un problema respiratorio. Y si hay menos presión de oxígeno, ¿se satura más la hemoglobina o menos la hemoglobina? Bien, por eso menos. No, menos. Por eso, cuando había el problema del COVID, teníamos que tener más de 95. Cuando bajamos entre 95 y 90, nos preocupábamos al toque. Decía, uy, ¿por qué tengo 90? Peor, ya estaban hasta pensando algún tipo de llamar a alguien, doctor, internarse. Ya era una manera de psicosis que manejábamos en ese momento. ¿Pero por qué? ¿Por qué un simple pulsoxímetro te puede valer tanto? ¿Qué es esto? El pulsoxímetro te mide la saturación de la hemoglobina con el oxígeno, se llama oxihemoglobina. Oxi, por el oxígeno, hemoglobina. O sea, cuando la hemoglobina se une al oxígeno se llama oxihemoglobina. Cuando había menos presión de oxígeno que se pasaba al plasma, la hemoglobina se saturaba más o saturaba menos. Bien. Claro que está relacionado con la presión de oxígeno que hay donde en el plasma. Esa es otra cosa. Son dos términos, presión y saturación. Cuando te dice saturar 95% Sheila, ¿quiere decir que la sangre tiene 95 milímetros de mercurio? No. Dice, ¿cuánta hemoglobina se ha unido con quién? Con el oxígeno. Del 100% de toda la hemoglobina, ¿cuánto se ha unido con el oxígeno? El 95%. De toda la hemoglobina que tiene el glóbulo rojo, ¿cuánto se ha saturado con oxígeno? 100%. Cuando baja esta presión, obvio que baja la saturación. Por eso cuando disminuía la saturación era un problema a nivel respiratorio. Porque había un problema a nivel del intercambio. Eso es lo que te quería decir.
Por eso era importante esa parte, que el oxígeno es poco soluble. Karime, si el oxígeno fuera muy soluble, iría como glóbulo rojo. ¿Para qué? Si es muy soluble. ¿Para qué voy a glóbulo rojo? Si es muy soluble. Mejor que viaje ahí. Estaría todo el glóbulo rojo, todo el plasma estaría lleno de oxígeno. ¿Y el glóbulo rojo estaría lleno de oxígeno? No, ¿por qué? Porque todo se quedaría dormido. Al ser poco soluble, al toque es una papa caliente. Pasa. ¿A quién? Al glóbulo rojo. El glóbulo rojo se lo lleva todo. No quiere decir que no tenga, sigo teniendo la presión. Una cosa es presión y otra cosa es saturación de la hemoglobina con oxígeno. Son dos cosas diferentes. ¿De acuerdo? Ya que tenemos esos conceptos claros, ya tenemos acá la presión. Esto es lo que decíamos, miren, el oxígeno es insoluble en el agua. Podemos decir que es muy poco soluble en el agua. ¿Cuánto era la presión de oxígeno que había en el plasma? ¿Cuánto era? 104 milímetros de mercurio. Con esa presión de 104 milímetros de mercurio, en el plasma solamente podríamos transportar 0.3 mililitros de oxígeno por decilitro de sangre. 0.3 mililitros de ¿qué? De oxígeno. O sea, de todo el oxígeno en el plasma solo se transportaría el 0.3. ¿Cuánto creen que necesita una célula para hacer su vida normal? ¿Cuántos mililitros de oxígeno creen ustedes que necesita como mínimo que tenga la sangre? Sí. El 0.3 no le sirve para nada. ¿Se entiende? Salud. Por eso que necesitamos aquí en la hemoglobina. Porque lo que se transporta en el plasma es alto o bajo. Bajo porque es poco soluble. Hay poquitas moléculas de oxígeno. ¿Todas dónde está la mayoría? Dentro del glóbulo rojo. Si quieres tomarlo en porcentaje, el 97% está dentro de la hemoglobina y solo el 3% viaja allí. O sea, de todo el oxígeno, solo el 3% está en el plasma y el 97% de todo el oxígeno, ¿dónde está? Unido aquí a la hemoglobina. Ese 3% que está en el plasma te da el 104 milímetros de mercurio. Eso no tiene nada que ver. Milímetros de mercurio es... A mayor presión en el plasma se satura más. A menor presión en el plasma se satura menos. Simple como es. Pero estamos viendo que se determina el pulsoxímetro, ojo, que es diferente a los milímetros de mercurio de la presión de oxígeno en el plasma. La presión se mide en el plasma, no dentro del glóbulo rojo. Continuamos. 1 gramo de hemoglobina se combina aproximadamente con 1,34 mililitros de oxígeno por decilitro. Si la concentración de hemoglobina es 15 gramos, más o menos tiene 15 gramos por cada decilitro, la hemoglobina puede transportar por cada decilitro, ¿cuántos mililitros de oxígeno puede transportar? 20. ¿Cuánto necesitas? 5. ¿Te sobra? 15. ¿De más o no? Suficiente. Suficiente por eso. ¿Lo que está en el plasma te sirve para algo? No, no te sirve para las células, pero es importante que haya oxígeno acá para que pueda pasar rápidamente ¿a dónde? Es el puente. Es el puente para que el oxígeno llegue a dónde? A la hemoglobina que está dentro del glóbulo. Cuando está unido, entonces ahora viene el detalle. La sangre, vamos al normal. ¿De acuerdo? Saturado al 100%. Ariana, la sangre, la arteria aorta, ¿está bien saturado de oxígeno o un poco saturado de oxígeno? Es sangre arterial. Entonces está con 104 milímetros de mercurio en el plasma y está saturado casi al 100%. ¿Cuándo se alterará ese 104 milímetros de mercurio? Cuando llegue, claro, a los capilares tisulares, ¿sí o no? Muy bien. Cuando llega a los tejidos, ¿qué va a ocurrir? Acá hay una célula, acá hay otra célula, y cuando la sangre llegue a los tejidos, ¿cuánto era la presión de oxígeno ahí? 40. ¿Qué pasó?
los glóbulos rojos con el oxígeno que está dentro, que va a pasar, ¿a dónde va a ir? ¿A dónde va a ir? El oxígeno a los tejidos. ¿Por qué? Porque hay poca presión de oxígeno. Hay poca presión de oxígeno. ¿Se une mucho oxígeno en hemoglobina o poco? Poco. Ahí, ¿cuánto está saturado el glóbulo rojo? 75%. ¿Este dónde es? ¿En los? ¿Dónde? En los tejidos. ¿De acuerdo? 75%. Y ese 75% con 40 mililitros de mercurio llegará nuevamente ¿a dónde? A los pulmones, y de 40 ¿a dónde pasará? A 104, y lo que está saturado al 75% saturará nuevamente ¿cuánto? 100%. 100% en el pulmón, 75% en los tejidos. 100% en el pulmón, 75% en los tejidos. ¿Cuánto ha perdido? O sea, la cuarta parte. En otras palabras, una hemoglobina aquí, ¿cuántos grupos E tiene? 4. ¿Cuántas moléculas de oxígeno están transportando este grupo, esta hemoglobina? 4. ¿Clarito o no? Y cuando esta hemoglobina llega a los tejidos, cuando se va, ¿cuántos oxígenos están unidos a la hemoglobina? 4. 3. Bueno, 75%. Él y él sin oxígeno. Él le cedió. ¿Por qué le cedió su oxígeno? Porque la presión de oxígeno, ¿cómo era en los tejidos? Baja. ¿Y cuándo recuperará el otro oxígeno? Cuando llegue a otro ambiente donde la sangre tenga 40 o tenga 104. ¿Dónde tiene 104? En los alveolos. ¿Y qué pasará? Nuevamente recuperará uno. ¿Y cuándo lo perderá? Cuando llegue a un lugar que la presión de oxígeno, ¿cómo se es? Baja. ¿Dónde es? En los tejidos. ¿Qué pasará en altura? En altura ya no se satura al 100%. Se saturará, como decir, 1, 2, 3, y a veces la cuarta y a veces no. Oxígeno, oxígeno, oxígeno. Y acá, por ahí, a veces sí y a veces no. ¿Cómo se puede hacer eso? Claro, es que algunas moléculas de hemoglobina se han saturado los 4. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4 y 3. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4 y un 3. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 3. O sea, la mayoría con 4 y pocos con 3, y le dará más o menos el 95%. Normal, puedo seguir con esto. Cuando llegue ellos a los tejidos, ya no va a llegar a 40, sino ¿cómo sería? Tal vez con 30, porque si saturó con 80, ahora va a llegar a los tejidos con menos, porque le tienen que ceder más oxígeno a quiénes, a los tejidos. Mira, cuando baja, cuando cambia la presión de oxígeno en el plasma. Eso es lo que ocurre. Por eso, ¿dónde la presión de oxígeno es elevadísima en la sangre? ¿En los pulmones o en los tejidos? Entonces, en los pulmones, el oxígeno, la hemoglobina captará mucho oxígeno o poco oxígeno. Mucho. Está saturado al 100%. Asociación, ¿dónde ocurre? En los pulmones. ¿Por qué? Porque la presión de oxígeno, ¿cómo es? Alta. Y en los tejidos, ¿cómo está la presión de oxígeno? Entonces, ¿qué le está? ¿Cediendo o no cediendo? Se disocia. Ten el oxígeno. Capto y lo cedo. Capto y lo cedo. Y esto es lo que se conoce como la famosa curva de disociación de la oxihemoglobina. Pesado de poder realizar. Esta es la curva de disociación. Quiere decir, miren la saturación de la hemoglobina y mire la presión de oxígeno en la sangre. En la sangre de los capilares pulmonares, ¿cómo es la presión de oxígeno? ¿Alta o baja? Alta. 100 no, recuerda que tenemos 104, para no equivocar. ¿Es alta la presión de oxígeno en la sangre y los pulmones? Sí. Por lo tanto, ¿la hemoglobina se satura al 100% o no? 100%. En los tejidos, ¿cuánto es la presión de oxígeno? 4.
aparente en los tejidos en reposo. ¿Cuánto estará saturado? 75. ¿Cuánto se dio? ¿25% o no? ¿Dónde lo liberó? Le llaman curva sigmoidea. ¿Por qué sigmoidea? Porque es así. ¿Tú cómo hubieras esperado que sea esto? ¿Tal vez así? ¿Sí? No. La curva de la hemoglobina es sigmoidea. ¿Qué quiere decir sigmoidea? Al inicio, con altas presiones de oxígeno, ¿cede su oxígeno con facilidad o no cede con facilidad su oxígeno? No, no lo cede, porque está saturado al 100%, no lo quiero, me quedo con mi oxígeno, no cedo. Ceder es perder. Con buenas presiones de oxígeno en sangre, ¿pierde oxígeno en la hemoglobina? No lo cedo para mí, porque tengo buena presión de oxígeno. ¿Cuándo lo cedo? Cuando llego a los tejidos, la presión de oxígeno, ¿cómo es? Baja. Pero ¿con cuánto retorno? Con 75. Solo le he dado ¿cuánto de todo lo que tengo? La cuarta parte. Duro para soltar, no quiero, poquito. Pero miren lo que ocurre cuando hay actividad física. Si hay actividad física, los tejidos tienen mayor metabolismo. Sí. ¿Consumirán más oxígeno? Si consume más oxígeno, ya no va a estar 20 aquí, sino ¿cuánto estará? Ya no estará 40, sino ahora ¿cuánto? 20. Y ahora dime con 20. ¿Qué es lo que ocurre? De que tenía 75, se queda con 20%. Cuando hay actividad física, ¿qué pasa? ¿Le cede poquito o le cede un montón? ¿Cuánto le está cediendo? O se llama sigmoidea. Es como un tobogán. Plano, 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 plano. Y cuando hace ejercicio, ¿qué significa? Que cae. Que gana afinidad la hemoglobina por el oxígeno o pierde afinidad la hemoglobina por el oxígeno. Pierde afinidad y lo cede. Dígame, cuando esté en reposo y pasa ejercicio, ¿cede el oxígeno con facilidad o no cede con facilidad el oxígeno? Con facilidad. Repito, cuando hay actividad física, ¿la hemoglobina cede su oxígeno con facilidad o lo cede con dificultad? Con facilidad. Con facilidad, porque date cuenta que es como un tobogán. ¿Y es bueno o no es bueno? Claro, si una célula está en actividad física, ¿la hemoglobina debería darle oxígeno así nada más o no? Claro que sí, mire. Pero cuando hay buena presión de oxígeno a nivel pulmonar, se satura bien. Miren una variación de 20. De 104 a 80, ¿cambió la saturación? No, pues de 40 a 20, enormemente. Qué bueno que el reposo te vaya con el 75%. Ya tienes el 75% de ceder el oxígeno cuando ocurra una actividad física. Lo cede con facilidad, quiere cederlo con facilidad. Eso es lo que quiere la hemoglobina. Por eso es una reserva cuando el metabolismo se eleva. Cuando está el metabolismo normal, le cedo la cuarta parte, 25%. Si no, ahí sí. Miren las curvas, ahora acá hay un término de la afinidad. Este dibujito, estos tres dibujos, hasta ahí miren, eso es lo que vamos a terminar hoy. Vamos para la primera. 3 pacientes. ¿Cuánta era la concentración de hemoglobina normal en humanos? ¿Cuántos gramos de hemoglobina? ¿Qué digo? 15. Los hombres tienen entre 14 y 15 gramos, las mujeres tienen 12, 13 gramos, un poquito menos las mujeres. Eso preocupa la testosterona ya. No tiene nada que ver ahí. La testosterona tiene que ver con mayor metabolismo. ¿Cuál es lo normal? 14, 15. Con los 15 gramos, ¿cuántos mililitros de oxígeno puedo transportar? ¿Se acuerdan? 20,1. Si tengo anemia, quiere decir que tengo menos hemoglobina, quiere decir que tengo menos carros para transportar oxígeno. En anemia, con 10 gramos, ¿podré movilizar más mililitros de oxígeno o menos mililitros de oxígeno? Menos. Menos. Miren el ejemplo. ¿Cuánto es? 13. Y
si tengo más hemoglobina, ¿podré transportar más mililitros de oxígeno o menos? Más, como puedo transportar más pasajeros. Los pasajeros son los oxígenos. 3 personas. Normal, anemia y policitemia. Estas 3 personas no tienen problema respiratorio. Esas 3 personas están a nivel del mar. Las 3 personas, la presión atmosférica es 760 mililitros de mercurio. La presión de oxígeno en el aire es 152 milímetros de mercurio. La presión de oxígeno en el alveolo es 104 milímetros de mercurio. Los 104 milímetros de mercurio van a pasar al plasma, ¿cuánto? Sus 104 milímetros de mercurio, porque ninguna de las 3 personas tiene problemas respiratorios. Y acá viene la pregunta. El normal, saturación de oxígeno con la hemoglobina, o sea, el porcentaje. En el normal, ¿cuánto estará saturado? 100%. Perfecto. Viene la pregunta. En anemia, ¿cuánto será la saturación? ¿100% o 80%? ¿Está bien? Vamos. Al de 100%, levante la mano. 1. Levante. 1, ¿qué más? ¿Levantaste, Mariana, o no? ¿O era 2? 2 por Ximena, 2. ¿Hay qué más? 3. Acá, 3. Todos de acuerdo que es 100, ¿sí o no? 80%. 1, 2. ¿No opinan eso? Tienen que ser uno de los dos. 1, 2, ¿alguien más? Nuevamente la U. Tienen que todos somos como más de 15. Necesito ambos. 100%. Levanta la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 80%. ¿Cuántos? 1, 2. Te dijo la primera opción. No, él no se va a dejar llevar por ustedes. Y en este caso, la mayoría tiene razón. ¿Por qué? Que sigue captando un 100%. Pero, ¿tiene algún problema respiratorio? No. 104 llega a su alveolo. Sí. 104 llega al plasma. Y cuando hay una buena presión de oxígeno, ¿se satura bien la hemoglobina o no? Sigue siendo 100%. Y acá, en policitemia, 100%. ¿Cuándo bajaría? Si hay un problema en el intercambio. Si ya no satura, si ya no hay una presión 104, si comienza a bajar 90, 80, 70 milímetros de mercurio. ¿Qué ocurre en altura? ¿De acuerdo? En resumen, ¿qué ocurre en altura? ¿Se satura más o satura menos? Menos. Si se satura menos, todos los carros que están llevando que la hemoglobina estarán totalmente llenos o habrá asientos vacíos. Está llevando menos personas que antes, porque tiene la cantidad de carros, no puede llenar totalmente porque las personas no van a entrar porque les falta presión. ¿Cómo hago para llevar más personas? Pongo más carros. Si pongo más carros, no importa que no vayan llenos, pues estoy muy bien llevando más personas. En altura ocurre eso. Como baja la presión de oxígeno, como no puede llevar a muchos oxígenos, ¿qué hace? Aumento el número de glóbulos rojos con hemoglobina. Si aumento el número de glóbulos rojos con hemoglobina, puedo transportar más personas. Si transporto más personas, puedo transportar más mililitros de oxígeno. Por eso la aclimatación viene con aumento del número de glóbulos rojos, con aumento de la hemoglobina, para poder transportar más moléculas de oxígeno porque me falta saturación. ¿De acuerdo? Eso es lo que... Este es importante. Luego viene... No, muy alegres hoy. Las curvas se van... Aquí hay una característica. Esta curva de disociación se puede ir a la derecha o se puede ir a la izquierda. ¿Cómo es eso? Esta es una curva de disociación que se va hacia la
derecha, y esta es una curva de sensación que se va hacia la izquierda. Y un término llamado P50. ¿Cuándo la hemoglobina tendrá más afinidad por el oxígeno? Cuando la curva se va para la derecha o la curva se va para la izquierda. ¿Dónde la hemoglobina tendrá más afinidad a quedarse con el oxígeno? Si tiene más afinidad, ¿es que lo quiere ceder o no lo quiere ceder? No lo quiere ceder, ¿de acuerdo o no? ¿Cuándo? ¿En qué caso? Hacia la derecha, hacia la izquierda, la hemoglobina tiene más afinidad por el oxígeno. Hay quienes dicen que tiene más afinidad. Más hemoglobina, más afinidad. ¿Por quién? Por el oxígeno. Levanten la mano que dicen a la derecha. 1, 2, 3. ¿Dónde está la presión? Acá está la presión. A la derecha dicen 3. Hacia la izquierda. Afinidad. Afinidad. 1, 2, 3. 3 quedó. Delegado. Izquierda tiene más afinidad. A la derecha tiene menos afinidad. O sea, cuando se va a la derecha, si tiene menos afinidad, quiere decir que lo cede con mayor facilidad. Claro. Si aumenta la temperatura, quiere decir que el tejido está haciendo más actividad o menos actividad. ¿Más o menos? Si aumenta la temperatura, si hace el ejercicio, hace más actividad, ¿la hemoglobina debería cederle más oxígeno o no? Claro, por eso cuando se va a la derecha, cede con mayor facilidad el oxígeno o tiene menos afinidad. Cuando baja la temperatura, ¿qué es lo que ocurre? Más bien, todo lo contrario. Vamos con el pH. Cuando aumenta la actividad física, ¿qué ocurre, Omara, qué ocurre con el pH? ¿Se vuelve más ácido o se vuelve más alcalino? Cuando hay Mayor actividad de las células, mayor metabolismo. alcalino. No, más ácido. Cuando hay mayor actividad, se producen más hidrogeniones. Hay mayor transporte de electrones, hay mayor hidrogeniones libres y que se vuelve más ácido. Entonces, cuando hay mayor actividad, el pH se vuelve más ácido. Ariana, ¿qué quiere decir? ¿Que el pH sube o baja? Baja, claro. Porque el pH es a la menos concentración, es el menos logaritmo de la concentración de hidrogeniones. Es menos la concentración, entonces es a la inversa. O sea, a menor pH significa que es más ácido. Quiere decir, cuando hay actividad física, el pH ácido, la curva cede cuando se va a la derecha. Y cuando es alcalino, se va hacia la izquierda. Dando cuenta de la actividad física, la curva se va a la derecha. Porque sube más ácido y aumenta la temperatura. Justo los dos. Pero todo lo que hemos hablado en los últimos 5 minutos ha sido más la percepción de algo, ¿cierto? Porque creemos. Para entender mejor el concepto de afinidad es el término P50. ¿Qué significa el término P50? Dice, ¿a qué presión de oxígeno la hemoglobina se satura? ¿A cuánto? Al 50%. O sea, ¿a qué presión de oxígeno la hemoglobina está saturada? ¿A cuánto? Al 50%. 50%. ¿A qué P50 está saturado el 50%? Vamos a ver acá el gráfico. Este gráfico, ojalá que lo entendamos. Mira, acá está la presión de oxígeno. ¿A qué presión de oxígeno está saturado? ¿A cuánto el porcentaje de saturación? Este es el porcentaje de saturación. 50%, ¿cuál sería? 38. Y este sería a la derecha, ¿de acuerdo? Y este sería ¿qué?
Esta de acá. Para estar saturado al 50%, ¿qué presión de oxígeno necesitaba? 51 milímetros de mercurio. Y que va a la izquierda. Para estar saturado al 50%, ¿qué presión necesitaba? 20 milímetros. La pregunta: ¿en cuál de las dos curvas, con una menor presión de oxígeno, se satura el 50%? Acá, con 20 milímetros de mercurio, ¿cuánto yo me saturé? 50%. Vean esta curva acá. ¿Ven o no? Que iba a la derecha. Con 20 milímetros de mercurio, ¿cuánto está saturado? 10%. Cuando se va a la derecha, necesito más milímetros de mercurio para decir saturarlo, ¿cuánto? El 50%. Entonces dígame, ¿quién más fácil se satura? Porque con menos presión de oxígeno me satura el toque 50%. Cuando se va a la derecha, necesito más presión de oxígeno para recién saturarme que el 50%. Es el famoso término P50. Pero si se estresan, no se preocupen. Cuando se va a la derecha, cede el oxígeno. Cuando se va a la izquierda, no cede el oxígeno. Si va a la derecha, tiene poca afinidad. Si se va a la izquierda, tengo alta afinidad por el oxígeno, si desean de esa manera. A la derecha aumenta la temperatura, disminuye el pH. Hacia la izquierda baja la temperatura y aumenta el pH. Hacia la derecha se pone ácido, hacia la izquierda se vuelve alcalino. Cualquiera de todos esos conceptos también es válido. Lo estoy explicando por ambos conceptos. Si desean, lo dicen por acá, o si no, por acá. Ningún problema. Igual se no va a olvidar si es el P50 un poco pesado. Pero de la derecha a izquierda creo que es. Y viene la última pregunta. Este acá es el efecto Bohr. Claro. Claro. El efecto Bohr, con eso es importante. No, le dije el efecto Bohr, tengo que explicar, pero piden la pregunta del millón. La pregunta del millón es esta. En resumen, profe, usted me está diciendo que esta presión es en la sangre. Cuando en el pulmón tengo una buena presión de oxígeno en la sangre, claro, porque el alveolo tiene buena presión de oxígeno y la presión de oxígeno que llega en el plasma es alta, 104, y como hay alta presión alrededor de los glóbulos rojos, entonces entra gran cantidad de oxígeno en mi hemoglobina y se satura al 100%. Chévere. Y cuando llegan los tejidos, como las células están consumiendo oxígeno, el ambiente, el plasma, tiene menos milímetros de mercurio de oxígeno. Llega a 40, entonces, ¿qué dice la hemoglobina? Pues tengo que cederte un poco, pues necesitas, pues estás haciendo actividad. Pero, cuando hace actividad física, estas celulitas comienzan a trabajar más de lo normal porque consumen más oxígeno. Y ese ambiente de glóbulo rojo ya no es 40 milímetros de mercurio, sino es 20 milímetros de mercurio. Y la hemoglobina capta ese 20 milímetros de mercurio, ¿qué hace? No le da una moneda, le da 10 monedas. Y por eso se ve que le cede con mucha facilidad. ¿De acuerdo todos ahí? La pregunta es, las hemoglobinas, dice, cuando hay 40 milímetros, saturado al 75%. Cuando comienza a hacer más actividad física y llega a 10, a 20, le cede más. La pregunta, ¿todas las hemoglobinas tendrán un cuadro de la curva de disociación de la oxihemoglobina y sabrán que en 40 tengo que estar saturado al 75% y a 20 está saturado al 25%, algo así? ¿Cómo sabe la hemoglobina
en actividad física tiene que darle más oxígeno. O es que cada hemoglobina tiene una tablita en la curva de disociación y dice, bueno, está acá abajo, que tengo que ceder. O sea, no se entiende la pregunta, ¿no? ¿Cómo sabe la hemoglobina que la célula está haciendo actividad física? Porque al glóbulo rojo no le llega una neuronita que libera algo que libera. No, nadie le avisa. El glóbulo rojo ve lo que pasa en el plasma, no ve más. Él no mira a la célula si está en actividad, no lo mira, ese no es su problema. Él lo único que el glóbulo rojo está en contacto con quién es, con el plasma. Plasma, 104 milímetros de mercurio, ven, oxígeno, ven para acá, buena cantidad, ven. Uy, tengo menos moléculas de oxígeno. Ah, es que debe estar en el tejido, 40 milímetros seguramente, le voy a dar un poco de oxígeno. Uy, hay menos moléculas de oxígeno en el plasma. Uy, ya no está en 40, está en 20. Yo tengo que darle más de lo que necesita. ¿Se entiende? Cuando hace actividad física, no le doy un poquito, le doy un montón. Soy como el tío que el dadivoso se pone ahí, justo cuando hace actividad física. Cuando no hace actividad física, poquitito. Pero si hace actividad física, le da bastante de hemoglobina. ¿Por qué? Porque si hay una actividad física y la hemoglobina le restringe el oxígeno, fatal para la célula. Entra en una acidosis metabólica y se va a pique la actividad metabólica. Porque si hay mayor actividad física, mayor actividad de la célula, necesitan producir más ATP. Y si al oxígeno no llega a la célula y no entra en la mitocondria, no podrá producir los 34 36 ATP. Vos tienes que darle el oxígeno así. ¿Cómo se da cuenta? Ese glóbulo rojo. Por el efecto Bohr. ¿Qué dijo Bohr? Ahí está. Esto dijo Bohr. Normalmente, tejido consume oxígeno o consume oxígeno. Ya. Si el tejido consume oxígeno, ¿cuánta es la presión en milímetros de mercurio acá? En el plasma. 40. Como hay 40, le cede un poco de oxígeno. ¿Qué produce el glóbulo rojo? Perdón, ¿qué produce la célula? CO2. Capta oxígeno y el CO2 pasa al plasma. ¿Y pasa a dónde? Dentro del glóbulo rojo. Dentro del glóbulo rojo el CO2 se une con el agua. ¿Y qué forma? Y gracias a la hidrasa carbónica, que es una enzima, produce el famoso ácido carbónico. El ácido carbónico se disocia en bicarbonato y ion hidrogenión. El bicarbonato sale del glóbulo rojo y viaja en el plasma. El 70% de todo el CO2 viaja en el plasma como bicarbonato. ¿De acuerdo? Casi todo. Aquí CO2, acá CO2 y agua. ¿Y qué pasa con este hidrogenión? Este hidrogenión se une a la hemoglobina. Porque las proteínas son vapor. Hay un grupo que le toca equilibrio ácido-base. ¿Quién le toca equilibrio ácido-base? Regulación de pH. ¿Le toca a usted? ¿Creen? Hasta 4 semanas, ¿ah? Sí. ¿Te toca? ¿Puedes checarlo? ¿O puedes decirme quién le toca regulación de pH? Porque Omar y Mariuri siquiera se han estresado, creo que somos nosotros. Pero si no son ustedes, pucha, cara de palo, pues que le toca. Porque ni siquiera parpadeó al resto. Stephanie, Omar y Mario. Stephanie, Omar y Mario. De pH en animal. Y nada, ni parpadearon, nada de nada. Como que, a ver, ¿quién le tocará? Alguien de mi problema. ¿Más se preocuparon? ¿A ti qué te toca? Regulación de pH. ¿Regulación de pH? Ah, ya. ¿Quiénes son? ¿Dos nomás? Ah, las tres son ya. Muy bien, entonces. Las tres en regulación de pH, las proteínas regulan el pH de manera inmediata. ¿Cómo? Agarrando el hidrogenión. El hidrogenión solito te cambia el pH. Cuando el hidrogenión se une a algo, ya no hay hidrogenión libre. Y como no hay hidrogenión libre, no te altera el pH.
Entonces el hidrogenio solo, ¿a dónde se va? A la hemoglobina. ¿Y qué hace la hemoglobina? Cede más oxígeno. Le quita el oxígeno. Si cede, ¿a dónde lo pasa? A los tejidos. ¿Qué pasa si hay mayor actividad metabólica? Si hay mayor actividad metabólica, ¿se produce más CO2 o no se produce más CO2? Si se produce más CO2 pasa ¿a dónde? Al glóbulo rojo. Si más CO2 pasa al glóbulo rojo, más bicarbonato va en el plasma, ¿sí o no? Y más hidrogenio se forma. Si más hidrogenio se forma, se une con más hemoglobina. Y se une con más hemoglobina, cede más. Cuando hay actividad metabólica elevada, como se produce más CO2, la hemoglobina libera más oxígeno que quiere. Así se da cuenta. No tiene sus tablitas, tiene que darse cuenta de alguna manera. Ahí es la manera como. ¿De acuerdo? Depende del metabolismo por la producción. Obvio que también una célula en actividad metabólica y aumenta los niveles de oxígeno acá, no baja, porque está consumiendo. Y si este 40 ya no es 40 y se vuelve 20 milímetros de mercurio, la hemoglobina le cede más oxígeno. ¿Por qué? Porque hay más diferencia en concentración. Le manda todo lo que pueda. Por eso las células saben cómo se transporta el oxígeno. ¿Cómo se transportaba el oxígeno en la sangre? Por la hemoglobina. Unido a la hemoglobina como oxihemoglobina y un poquitito disuelto en el plasma. Poquito. 3% en el plasma y 97% unido ¿a quién? Falta cómo se transporta el CO2. El CO2 se transporta principalmente ¿como quién? Como bicarbonato. Una cantidad disuelta en el plasma. ¿Cuánto? 7% o 10%. Queda un 21 o un 20%. 20% el CO2 también se une a la hemoglobina. Pero se une y forma carba, amino, hemoglobina. Unido el CO2 dentro de la hemoglobina, como carba, amino, hemoglobina. El oxígeno como era como oxihemoglobina. ¿De acuerdo o no? Este es importante. Ahorita vamos a hablar de unos detalles más. Has abierto caso. Miren, en la célula se produce el CO2. ¿Cómo se transporta? Disuelto en el plasma, 7%. El 93% entra donde al glóbulo rojo. Una pequeña parte se une a la hemoglobina como carbamino hemoglobina. La mayor cantidad del CO2 con el agua, gracias a la hidrasa carbónica, pasa a ácido carbónico que se disocia en bicarbonato y ion hidrogenio. Y bicarbonato sale en el plasma. La principal forma de transporte del CO2 es como bicarbonato. Y el hidrogenione se une con la hemoglobina. ¿Para qué? Para que libere oxígeno. ¿Qué pasa cuando llega a nivel pulmonar? Miren las flechas. ¿Qué pasa con las flechas? Al revés. El bicarbonato entra al glóbulo rojo. El bicarbonato, la hemoglobina, cede el hidrógeno y forma ácido carbónico. La hidrasa carbónica forma agua por CO2 y el CO2 pasa y pasa a la luz. El CO2 del plasma pasa a la luz. ¿Se dan cuenta cómo las flechas son por al revés? La pregunta del millón: ¿por qué en los tejidos las flechas son en esta dirección y en el alveolo las flechas en la dirección contraria? ¿Por qué aquí la flecha no es para la derecha? ¿Y por qué aquí las flechas no son para la izquierda? Le pongo una pregunta y le digo así: ¿están de acuerdo con la dirección de las flechas? ¿Cuál era la otra? Sí, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? ¿Cuál era la primera? Pero hacemos un ejercicio del examen. ¿Están de acuerdo con la dirección de esas flechas en los tejidos? ¿Sí o no? Este sí, ¿Por qué? porque la célula libera Si nadie responde, ¿quién tiene que responder? Sheila.
¿Estás de acuerdo con la dirección de las flechitas? ¿Por qué? Nayeli, ¿qué opinas tú? ¿Estás de acuerdo? Nayeli. ¿Por qué? Ronald, Sí, pero ¿por qué? ¿cómo lo almacena? La respuesta es la más obvia. En los tejidos se produce gran cantidad de CO2. Si hay más cantidad de CO2 por el equilibrio de masas, va donde se produce más a donde hay menos. Acá hay más, se va para el plasma, entra el glóbulo rojo, y si hay mucho CO2 se une con hemoglobina, carbaminohemoglobina. Como hay mucho CO2 que ha venido de la célula, más CO2 se une con el agua, forma más ácido carbónico. Como hay un montón de ácido carbónico, se disocia en bicarbonato y un hidrogenión. Como hay bastante bicarbonato, el bicarbonato ¿dónde pasa? A la sangre. Y el hidrógeno se une con la hemoglobina y forma y permite la mayor liberación de oxígeno. Cuando llego a los alveolos, ¿cómo es la presión de CO2 en el alveolo? Bajo. Si hay poquito CO2, el CO2 quiere ir en esta dirección. Ah, entonces, como hay poco CO2, pues ahora el bicarbonato entra al glóbulo rojo. Pero el bicarbonato tiene que, entonces si hay mucha cantidad de oxígeno, acá hay bajo CO2, ¿cómo es la presión de oxígeno en el alveolo? Alta. Acá hay 104 milímetros de mercurio de oxígeno. 604 milímetros de mercurio de oxígeno. ¿El oxígeno quiere unirse con quién? Con la hemoglobina. Si quiere irse con la hemoglobina, pues le boto su hidrógeno. ¿Y qué hace el ácido, qué hace el bicarbonato con el hidrógeno? Forma ácido carbónico. Y la grasa carbónica que forma agua con CO2. Como hay más CO2, ¿hacia dónde va? Hacia el alveolo, por dirección, por concentración. Eso se llama por masa, puede ser llamar el equilibrio de masa. Si hay poquito, se va para ese lado. En el otro lado hay poquito y por eso se va para ese lado. Siempre va de mayor a menor. Por eso las flechas son de esa dirección. Y acá las flechas son de esa dirección. Y este dibujo es lo mismo, pero en vez de ser de oxígeno que tiene, CO2. El CO2 que llega al alveolo viene por el extremo arterial, por la arteria pulmonar, y el CO2 es alto, porque viene de todas las células. Entonces el CO2 le cede a dónde? Al alveolo. Venía con 45, el alveolo tiene 40, le cede los 5. ¿Con cuánto retorna por la arteria aorta? Con 40. Con 40 sale y llega a los tejidos con 40. Y como las células producen CO2, capta. ¿Con cuánto regresa al corazón? Con 45. Atrio derecho, ventrículo derecho, arteria pulmonar, llega a los 45, llega al alveolo y cede 5 y regresa con 40. Con 40 retornan los tejidos, capta y se va con 45. Con 45 llega a los pulmones, le cede y retorna con 40. 40, 45, 40, 45. Mientras que oxígeno era 100 y 40. 104 con 40. Era más la diferencia. En CO2 no está. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos. Ya está acá. Y la parte final, la regulación de la respiración. Igual como una regulación de la presión arterial, también una regulación de la ventilación. También se encuentra en el tronco encefálico. También se encuentra en el tronco encefálico, está el centro respiratorio. Ahí encontramos. A nivel del tronco encefálico tenemos dos grupos de neuronas. Un grupo de neuronas dorsales que están relacionados con la inspiración. Y un grupo ventral que está relacionado más que todo ¿con qué? Con la expiración más que todo. O sea, si yo quiero que se contraiga mi diafragma, pues este grupo respiratorio dorsal tiene que activarse. Y cuando quiero expirar, ¿qué pasa con este grupo respiratorio? Se inhibe. ¿Y quién se activa? El de expiración. Activo, desactivo. Se activa esta, desactiva el otro. Uno activa al otro. No podemos inspirar y expirar a la vez.
O se activa uno o se activa el otro. Este es importante en el centro respiratorio. Pero ese centro respiratorio tendrá que también regularse. Miren quién regula este centro respiratorio. La corteza cerebral. La corteza cerebral puede hacer que respiremos más veces o respiremos menos veces. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Puede haber sensores o receptores periféricos que manden información al centro respiratorio. ¿Para qué? Para que aumente o disminuya. Igualito que presión arterial. Que aumente su actividad o disminuya. ¿Cómo? Algo debe pasar por sangre. Algo debe pasar por algún tipo de célula que le manden información ¿a dónde? A este grupo de neuronas inspiratorias y grupo de neuronas expiratorias. ¿De acuerdo? Y hay dos tipos de receptores. Hay los receptores centrales y hay los receptores ¿qué tipo? Periféricos. ¿Listo? Batería. Entonces, hay receptores centrales, claro, los famosos quimioreceptores centrales. Mira dónde están, muy cerca a las neuronas inspiratorias. ¿Cuáles? Al grupo dorsal, muy cerquita. ¿Cómo lo detectan? Bien. Los centrales, cuando aumenta la presión de CO2 en la sangre, cuando hay mucho CO2 en la sangre, el CO2 atraviesa la barrera hematoencefálica y llega a líquidos cefalorraquídeos. El CO2 se une con el agua y gracias a la hidrasa carbónica que forma ácido carbónico y forma ion hidrogeniones y bicarbonato. El hidrogenión se une a este quimioreceptor central, el hidrogenión. Y si se une, ¿qué hace? Estimula el centro respiratorio. ¿Para qué? Para aumentar la ventilación. Pero mira, ¿quién está estimulando? El hidrogenión, que lo que vino ¿de dónde? De la presión de CO2. Entonces, si hay más CO2 pasa a líquido cefalorraquídeo. Si más CO2 hay en el líquido cefalorraquídeo, más se une con el agua por engrasa carbónica y forma ácido carbónico. Si hay más ácido carbónico se disocian ion hidrogeniones y bicarbonato. Y este hidrogenión es el que se une. ¿Por qué el hidrogenión de la sangre no se une? Porque el hidrogenión no atraviesa la barrera hematoencefálica. Los iones no atraviesan. ¿Quién atraviesa? El CO2. Es un gas. Él sí. Este es un quimioreceptor ¿de qué tipo? Central. Si hay un central, tiene que ver ahora periféricos. Hay dos. Los arteriales, aórticos y carotídeos, y mecanorreceptores que están dentro del pulmón en mamíferos. Ojo, en mamíferos. En aves es diferente. En mamíferos. Miren los periféricos, aórticos. Eran como los senos aórticos y carotídeos que había de presión. Acá se llaman cuerpos. Se llaman cuerpos aórticos y cuerpos carotídeos. No senos, sino cuerpos. Están en el mismo lugar. Pero ellos no cesan estiramiento. Ellos cesan concentración de oxígeno. Su principal estímulo es la concentración de oxígeno en sangre arterial. Cuando estos quimioreceptores sensan que hay bajos niveles de oxígeno, miren lo que hacen. Llevan la información ¿a dónde? Al centro respiratorio. ¿Qué hará? En altura hay mucho oxígeno o poco oxígeno. Hay bastante oxígeno a nivel alveolar o poco oxígeno a nivel alveolar. ¿Se satura mucho el oxígeno o se satura poco la sangre con oxígeno? Entonces las presiones de oxígeno en sangre es alto o bajo. Entonces ese estímulo para los quimioreceptores que estimulan el centro respiratorio. ¿Y qué es la primera? ¿Qué hacen los animales cuando van a altura? Aumenta la frecuencia respiratoria.
porque están cesando bajo niveles de oxígeno. También son sensibles a alta concentración de CO2, hidrogeniones, pero no tan sensibles como cuando baja la presión de oxígeno. Es el principal estilo. Este es el hipóxido. Y el otro, faltan estas dos diapositivas. Los receptores mecánicos pulmonares. ¿Dónde se encuentran? En el parénquima pulmonar. ¿Cuándo se estimula? Por estiramiento. Cuando hacen inspiración y el pulmón se expande, llega un momento que se expande tanto, que estos mecanorreceptores se estiran tanto, que vía nervio vago van al centro respiratorio y te dice, ya no hagas inspiración. ¿Ahora qué haces? Expiración. ¿Para qué? Para proteger. Porque si los pulmones se expanden en exceso, ¿qué pasa con los alveolos? Se rompen. Ese es el problema de la ventilación mecánica. En la ventilación mecánica tienes que colocarle cierta presión. ¿Para qué? Para que los pulmones se expandan, pero no se rompan. Entonces, ¿cuáles son los principales problemas de la ventilación mecánica? Que tú tal vez le pones en exceso la fuerza o la presión para que los pulmones se expandan y lesionas más. Por eso también hubo muchos problemas con el COVID cuando lo colocaban con mucha presión. Desesperado, porque si tengo más presión, más oxígeno llega a mis pulmones. Lamentablemente, ¿qué pasaba? Rompías el parénquima. Por eso muchas veces las enfermeras que utilizaban, no todas las enfermeras estaban capacitadas para hacer ese tipo de trabajo, o las técnicas en enfermería, no todas estaban capacitadas. ¿Para qué? Para poder trabajar con estos ventiladores mecánicos que había muchas veces en la casa. Muchas veces, pues, en vez de mejorar, lo que pasaba, todo lo contrario. Simplemente porque era demasiada la presión. Porque normalmente tiene que expandirse hasta cierto grado, y ¿esto qué hace? Lo bloquea para evitar ¿qué? Una sobreinflación. Claro, porque si hay una sobreinflación pulmonar, ¿qué va a pasar con los alveolos? Se dañan. Es mecanismo de protección. Pues claro, si te ponen un ventilador mecánico, hagan lo que hagan, no. ¿Por qué? Porque quien está trabajando es el ventilador. El ventilador es como si tuvieras neuronas inspiratorias y expiratorias. Ya no funcionan las de ellas. Tú lo controlas. Entonces depende mucho con qué presión. Miren quién contrae al diafragma, estimula el nervio frénico. O sea, estas neuronas inspiratorias tienen que estar en contacto con el nervio frénico, que va a contraer al diafragma. Cuando se expandía demasiado, ¿qué pasa? Se estira. ¿Y qué pasaba vía el nervio vago? Inhibía al centro inspiratorio. Ya no estimules nervio frénico. Si no estimulas nervio frénico, el diafragma ya no se contrae, sino ahora se relaja. Ese es el otro mecanismo, el mecanorreceptor. ¿De acuerdo? Con eso hemos terminado toda la parte respiratoria. Hemos tenido una clase intensa. Hemos terminado las diapositivas 7 y 8. El próximo sábado hacemos la recuperación 2 horas. Y sí, sábado 9 y otras 2 hacemos otro día. No se las voy a programarlo como 4, pero solamente hacemos 2. No hemos y medio. ¿De acuerdo? Cuéntame.